Yo, Joaquín Martínez. Yo soy nacido en Barcelona, pero me he criado por el mundo adelante. Porque mi oficio y el de mi padre y el de mi abuelo eran tratar con caballerías. Cogíamos un caballo que teníamos muy bueno y cogía 10 o 12 mulas y a vender por ahí, por los pueblos. Mira, a los 30 meses tiran esos 4. A los 3 años y medio estos 2 y esos 2. Y a los 3 años y medio o a los 4 tiran estos últimos. Y luego a los 6 le salen esto, que son colmillos. Esto no sale más que a los machos, a las hembras no le sale. Que eso muchos no lo saben, y el que no lo sabe, pues por ejemplo le vendes una mula o una yegua, un bicho que sea hembra, ¿y cuántos años tienes? Y la gente aquella maleante, digamos, pues mira, tiene 6 años porque no ves, aún no le han salido los colmillos. Y aquel hombre no sabe que no tiene colmillos. Y aunque tenga 20 años, no le han salido. Y ese hombre lo engañas. Y eso no se debe de hacer. Pues este tiene 7 años. Esta leche es muy buena. Sí, dicen la leche. Es muy dulce. Esta y la de burra es una leche especial. Por ejemplo, una yegua, si te pare en menguante y te pare potra, a la otra cría te pare potra también. Y si para en creciente, te pare potro. O sea, el diferente. Por eso se dice en menguante al consonante y en creciente al diferente. De charlas no, de charlas están cuando salen y luego pues suelen salir de marzo en el tiempo de calor. Y los machos también. Sí, es como todo, es como la hierba, que cuando nace es cuando viene el calor y muere cuando viene el frío. O sea que la cubrición no tiene nada que ver con la luna. De montura se gastaban muchos también. Porque entonces nosotros, por ejemplo, pues cada 4 o 5 años necesitábamos un caballo. Porque yo he cogido muchas veces, muchas. El caballo desde aquí me he ido a Albacete a vender. Y claro, ese caballo tenía que llevar arreatados, que los arreatábamos al rabo, pues a lo mejor llevaba 5 o 6 mulas o 7 y las otras sueltas. Y le seguían detrás. Y ese caballo, pues imagínese, de aquí a Albacete y luego volver y luego... Para ir a cobrar, pues no había modo de comunicación ninguna. Entonces, en el año 40 y por ahí, pues nada. Tenías que ir a base de caballo. Luego los vendíamos fiados y al tiempo que cogían la uva o alguna cosa de esas, pues teníamos que coger el caballo y de acá a Albacete y dar la vuelta y cobrar. El burro viene del burro y la burra. Luego viene el cruz ese, que antiguamente mi abuelo, que mi abuelo hoy tendría por 150 años o por ahí. Aquel hombre pues era tan amante de los animalicos y nacería en una cuadra seguramente. Quiere decirse nacer en una cuadra, pues que a los 2 días de nacer seguro que su padre lo montó en una caballería, era experto de verdad. Aquel hombre iba a Galicia con una mula muy buena que tenía andando. Y compraba los lechalicos, que allí lechales se llaman estos de 5 y 6 meses, machos. Y le costaban a media onza. El que más y el que menos, a media onza. Y se los traía desde Galicia hasta aquí, andando. Luego además la feria tampoco tenías porque... Cuando vendías en los pueblos, según qué enfermedad, por ejemplo el asma, o algún... o loco, un mulo, o guiñoso, eso te lo podían devolver. Tenía unos 30, según la enfermedad que había, 30 o 40 días. Para devolverlo, judicialmente, si no se apañaban a buenas, judicialmente se lo tenías que tomar. Y devolverle el dinero, o más bien se hacía, pues darle otro mulo, más o menos como aquel, y en paz. Y la feria no, la feria allí el que la pillaba para eso era la feria. Yo lo engañaba a usted y estamos en feria, amigo, no haber ido a la feria. Haberte aconsejado o haberle comprado a un señor de prestigio y solucionado. Y eso era la vida de la feria. Luego había los gitanillos, que eso era muy majo. Ahí hacían, por ejemplo, un gitanico, se arrimaba y ya sabía, por ejemplo, cuando venían los coches de línea, estaban todos los gitanos allí. Y de seguida uno que veían con una mantica y con unas alforjicas sabía que venía a comprar. Ya se lo camelaban de tal manera, le echaban 2 copas de cazalla y hablaban con él y ya le decía, pues yo quiero comprar un mulico así de estas perricas más o menos. Entonces, como iban 3 o 4 gitanos,
el uno no lo dejaba de la mano a ese hombre. Y en cuanto al hombre le gustaba un macho, no hombre, nada, ese macho no lo compres porque tiene un esparabano, tiene, en fin, alguna cosa, lo despistaban de allí. Y delante iban otros dos gitanicos y a mí u otro de la vara, que nos decían los de la vara, nos decían, oye, ese machico, ¿cuánto dinero quieres para ti? Claro, yo como lo sabía ya, si se lo podía dar, por ejemplo, pues entonces se trataba a lo mejor de 5 o 6 mil pesetas, macho dificultoso. Bueno, pues nada, ahora vendremos con un hombre y tú le pides 12.000, o sea que todo lo que se sacaba de 5.000 pesetas se lo partían ellos. Y al pobrecito hombre pues lo traían allí y otro de los gitanicos que el hombre no conocía, estando en trato, oiga, ¿se vende este macho? A mí, me decían. Digo, no, que estoy en trato con estos señores. Pero usted sí, cuando salga de trato de este hombre, ¿cuánto quiere usted del macho? Que no, que estoy yo de trato. Y uno de los gitanicos a lo mejor me decía, yo 9.000 pesetas le doy. Si no hacen nada con este, me busque que 9.000 pesetas le doy. Luego aquel hombre ignorante, pues dice, coño, pues este ha ofrecido 9.000 pesetas y entonces yo me hacía fuerte, no, mire usted, me da 9.000 pesetas y si no me da 100 duros más, no se lo doy. Y esa era la vida de la feria. Y era bonito también porque, eso, allí se vendía mucho y se compraba. Luego el otro, en fin, que a lo mejor con 10 mulos hacías 30 tratos en un pueblo. Aquello era divino. Una vez me acuerdo en Sinarcas, esto es de contar. Llegamos a Sinarcas y estamos 8 días, un criado que llevaba yo, con 10 mulos, sin vender ninguno. Ah, bueno. Pues vámonos a Campo Robles, un pueblo que hay cerca. Nos vamos, aparejamos y empieza a nevar. Pues a desaparejar y otra vez quietos aquí, porque entonces ya a lo mejor te pegaba una nevada que en algún remolino de esos había 3 metros, que no podías pasar, había que estar allí. Y ya vino uno y llevamos un macho guiñoso de estos que tiran patadas, mucho malo, pero para trabajar era bueno. Y era un pastorcico que ganaba entonces 2 duros de pastor y tenía 4 o 5 de zagales, en fin, no podía comer. Y me dijo, dice, si me vendieras un macho, dice, a lo mejor no lo cobras en la vida, pero un macho que no valga mucho dinero y a ver si puedo sacar esta cuadrilla cara adelante. Me dio tanta lástima que digo, vale, macho que entonces valdría 1.000 duros o por ahí. Y digo, pero ¿y tú no tienes ninguna perra ni nada para darme? Dice, tengo un cochino de 4 arrobas por ahí, dice, una bicicleta y una cabra y el reloj este. Eso te lo doy de entrada. Se le pone precio, lo que valga más, pues yo te lo iré pagando de aquí 3 o 4 años o cuando pueda. Con que hicimos el trato. Y entonces allí no había, para llegar a Sinarcas ese había que ir por el monte por una sendica así estrecha. Cago en la puta, pues andé llevamos el cochino. Y dijo el posadero, que era muy pito, dice, yo haría una cosa. Matamos, si quieres, el cochino, como está el tiempo así, y invitamos a todos los que le has vendido machos y a todo el que quiera venir. Te lleva los jamones, un jamoncico en cada lado de alforja, y lo demás nos lo comemos aquí, para todos los clientes de Valdés. Todo el vino que se gaste lo pago yo. Pues nada, pues hacemos eso. Pillamos una tajada buena, aquel día. Y empezamos a hacer tratos y haríamos pues la tontada de a lo mejor 20 tratos o 25. Porque los mismos que me daban de cambio, el uno se lo quedaba a cambio de otro. Hicimos un desastre, estuvimos un mes allí. Luego de allí lo llamo a mi padre cuando me quedaban pocos. Digo, se vaya usted a la feria de Barbastro, que eran 2 o 3 días, faltaban. Y me mande otros 10 o 15 machos más aquí. Trajo 15, los desembarcamos en Utiel. Los cojo desde Utiel hasta allí, que no había tren ya. Hay 22 kilómetros, me parece. Los cogemos con el caballo a Sinarcas y los terminamos todos. Estuvimos un mes. Y Leara detrás de Leara. Y aquello era fenomenal. Pues eso, se hacía un trato y, por ejemplo, pues se decía, venga, la Leara para que sea fuerte el trato. En cuanto se echaba la Leara, eso ya no se deshacía, el trato sí. Y entonces, pues bien la pagaba el comprador o el vendedor, en fin, ahí se discutía, porque entonces se discutía la partición de 50 duros. Usted me daba 50 duros menos que yo quería. Se partían los 25, se volvían a partir los 12 y medio. Luego miserias eran aquello, pero es que se contaba con eso.
Había algún burro que lo vendíamos en 1000 pesetas y claro, en 1000 pesetas pues había que regatear los 50 duros y los 20 y hasta la guía que valía 3 duros entonces. Luego entonces, pues venga, la leara, para que sea fuerte el trato. La pagaba, mayormente se pagaban entre los dos. Y eso pues consistía, pues yo traigo un conejo, pues yo traigo un pollo, pues yo pago de hacerlo. Y en la posada pues hacías una paella, y invitabas al que le habías vendido, al que le ibas a comprar, al que le cambiabas, al corredor, al posadero, a 4 o 5 amigos, total, que a lo mejor nos juntábamos pues, 20 o 30. Y se hacía una paella grandísima y a comer allí todo el mundo. Y luego pues una juerga. Eso era divino de pasarlo. Y en el tiempo de otoño y todo eso, pues llegabas a un pueblo y las mujeres estaban haciendo medias por allí en las eras, en los garasoles, y los hombres pues tumbados por allí, o jugando a la brisca. Y entrábamos con una punta de machos, que entonces los machos era el que podía tener un macho, aquello era... Y luego había gente también un poco pudientica y fanfarrones, que si le vendías un macho a un vecino te decía, para el otro viaje el mejor que tengas, que sea mejor que ese, me lo traes. Y entonces llegábamos allí y parecía que llegaba Dios, allí. Con dinerico, con mulos y bien presentados, porque a mí me ha gustado, lo mismo yo que los mulos, ha sido artículo de lujo. Y aquello, pues ya le digo, ni que entrara Dios igual. Llegabas a la posada, ya no te dejaban tocar un macho. El uno te metía un macho, lo ataba, el otro al lado del otro, y juerga y fiesta. Ahora, eso sí, yo llegaba al bar por la noche, que eran pueblecicos pequeños, hasta incluso aldeas. Se juntaban a lo mejor 40 o 50. Y entonces una copa de cazalla valía una peseta. Pues mira tú, 40 o 50 pesetas que me solucionaba a mí. Pues pillaba y los convidaba a una copa o a dos, no los dejaba pagar y yo era allí pues el rey. Y esa era la vida nuestra, del tratante. Luego estaba también en los años 50 y todo eso, que vendíamos para el ejército. Y ahí nos pagaban a precio tasa. Y era de 1,47,5, que es la medida que tienen que tener. De ahí para arriba, según los dedos más que tenía, te pagaban de más. Pero entonces pagaban poco dinero. Pagaban, por ejemplo, un macho que valiera 15.000 pesetas, te daban 7.500 o por mitad. Y entonces todos los mulos dificultosos, porque allí no miraban más que la estampa y la edad. Y la talla. Pues todos los mulos dificultosos pues iban para los militares. Y con eso pues teníamos mucha defensa. Luego el que no valía pues para chorizos, para la carne. Aquí viene uno de un señor de altura, que todos los que compro por ahí, que el uno está dificultoso, el otro por viejo. Y potros de estos de tiro, de 6 y 7 meses, esos van todos para chorizos. Pero eso vale mucho dinero. La carne de caballo de esos jovencico vale mucho dinero. Y hace 10 años se hacían muy pocos tratos, porque si por ejemplo aquí había 1000 caballerías, pues ahora quedan, hace 10 años quedaban 30. Se vendía muy poco. Ahora el que se vendía muy caro. Yo he vendido machos hasta de 500.000 pesetas. Hace 4 o 5 años. Pero ahora ese mismo mulo es que no encuentras quien te lo compre. Luego además yo tuve percance en los ojos, me los tuvieron que quemar con rayos láser y veo muy poco. No veo más que los bultos. Y las caballerías me defiendo porque a poquito que la vea, ya sé del pie que puede cojear. Pero eso ha de ser a 3 metros. Y por eso los tengo. Soy tan amante de los animalicos y me dan tanto gozo que los tengo. Y ahora esta finca la acercaré para tener aquí 5 o 6 yeguas mías. Y a medias tengo 7 u 8, que a medias yo les doy la yegua, se disfrutan ellos de montar. A caballo las mantienen y luego lo que crían, el potro, pues son a medias. Si vale 100.000 pesetas o 120, nos partimos el importe de la cría y otro año. Soy Eugenio Monesma,
director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.